linfáticos a nivel abdominal, es un problema. Eso que les voy a decir ahorita no le van a encontrar sentido. En Semana de Pascua le vamos a encontrar sentido. ¿En qué? Todo lo que es hígado, todo lo que es estómago, todo lo que es páncreas, incluso duodeno, es una sola historia linfática. Por eso los cánceres de páncreas son uno de los cánceres más agresivos. ¿Por qué? Porque tiende a diseminarse, los del estómago también. Hay una red linfática en común, compartida, entre lo que es estómago, con el duodeno, entre lo que es páncreas, incluso vaso. Podemos referenciar todos esos órganos. Quiero decirles casi en general que todos los órganos que van a estar, bueno, esta parte no me la entiendo. ¿Se acuerdan del recorrido de vísceras, cierto? ¿Sí? Aquí la tengo. Buscándola. Estoy hablando entonces de cómo lo que es el duodeno, todo lo que es páncreas, incluso estómago y vaso, son órganos que tienen una relación en común en cuanto a que comparten irrigación. ¿Por qué? Porque tengo esto que es un tronco celíaco, y el tronco celíaco, pues hasta ahora lo que hemos visto, como que está dando irrigación a todos ellos, ¿cierto? Sí, en la historia que llevamos. 2. Voy a hablar de estos órganos y los voy a clasificar para darles un contexto en general. Cuando tengo esto, ¿qué es el holotránsito? Me sirve de división para algo. Los órganos que se encuentran por encima, les voy a decir supracólicos o supramesocólicos. Y los órganos que se encuentren por debajo de él, les voy a decir intramesocólicos o infracólicos. Entonces, mi historia linfática compartida va en contexto con órganos supramesocólicos. Los órganos supramesocólicos comparten linfáticos, y si quiero hablar de ese exófago a nivel abdominal, tengo que incluirlo dentro de esa historia. Y esa historia va de la mano seguramente con esos que están ahí. Entonces voy a hablar de ganglios linfáticos que van a ser celíacos, e incluso esto que van a estar aquí, que van a ser mesentéricos superiores. Eso los voy a tomar. Acuérdense que tengo la corriente transdiafragmática a través del diafragma. Y estos a su vez se van a comunicar uno a través de cisterna de Kilo y conducto torácico, se va hacia el lado izquierdo. Cualquier alteración, afección, cáncer, tumor que afecte al esófago a nivel abdominal, seguramente se infartarán los supraclaviculares izquierdos, Virchow de izquierdos. Y obviamente la corriente que va a ser, si el abdomen pasa a ser transdiafragmática, en el esófago tengo doble problema. ¿Cuál es? Porque esa corriente, si se da por cisterna de Kilo, izquierdos, pero si pasa a través del diafragma y toma la vía torácica, pueden afectarse incluso los derechos y los izquierdos, ¿cierto? En ese jovencito hay que tener mucho cuidado. Ahí sí, hay que tener cuidado. ¿Listo? No hay problema, ¿cierto? Bueno, sigamos. No voy a hablar de eso. No sé si eso no se entienda, ya hemos dicho bastante, ya sé quién es el responsable de la inervación de ese esófago, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal. Entonces lo voy a pasar porque ya eso lo hemos hablado, no hay problema. Bueno, vamos con el tema cansón, pero necesario. ¿Cuál es el tema cansón o necesario? La presencia de un esófago a nivel cervical, a nivel torácico, inclusive a nivel abdominal. No voy a tratar, dos cosas no voy a hablar. Uno, la relación a nivel abdominal, porque la vamos a ver después. La relación a nivel cervical, qué pena, ya dimos cuello. Por eso voy a hablar de la relación torácica. Y cuando habla de relaciones torácicas, de la presencia del esófago, con el resto de estructuras anatómicas, me hablan de 3 espacios. Un espacio, y todo va a estar aquí, vuelve T4. Y ya tenemos para hacer un quiz de T4 nada más. ¿Cierto? Ya podemos hacer un quiz bonito. T4, diga, medio cuaderno. No, tampoco. T4, desde T4 hacia arriba, será una historia supraácido aórtica. Yo voy a revisar todas estas estructuras que debe ser exófago o cervical. O sea, desde la relación que trae el esófago a nivel cervical hasta T4. Obviamente T4 tiene un problema. ¿Cuál es? El piso. Bueno, le voy a decir los espacios. Espacio supraácido aórtico, un espacio que va entre T4 y T8, T9, que será el espacio interácido aórtico, y un espacio que va entre T9 a T12, que será, perdón, T9 a T10, que es donde el esófago pasa a ser abdominal, que va a ser el espacio infraácido aórtico. El ejercicio que necesito es buscar las relaciones, porque es terminología. Y se van a enfrentar a esa terminología, por lo menos van a leer un procedimiento quirúrgico, un tumor o un examen que diga que se encuentra ubicado en esos espacios. Entonces, estar ubicado, y lo que me están diciendo, ¿dónde me lo están ubicando? Problemas.
Bueno, dos problemas, pero no, vamos a solucionarlos de una manera. T4 va a ser, oído, T4 va a ser el piso del espacio de esta porción anatómica supracigoaórtica y va a ser el techo de la porción interacigoaórtica. A su vez, T8 y T9 es a la inversa. T8 y T9 va a ser el piso de esta porción o de estas relaciones interacigoaórticas y será el techo de la infraacigoaórtica. Entonces, seguramente serán cosas combinadas. ¿En qué combina? Que lo que para mí es piso de uno será el techo de la otra. Entonces va a ser como muy repetitivo. Voy a tratar de simplificar esto al máximo, porque esto podemos hablar toda una mañana, 2 días sobre eso. Necesito algo muy, que no hace cirujano de tórax, pero sí necesitan conocer esa ley. A pesar de que la imagen no me lo muestra, porque no tengo una imagen donde esté todo, qué relaciones, si estoy pensando en mediastino posterior, qué relaciones siempre se van a mantener. Si estoy en el lado derecho o en el lado izquierdo. Uno. Bueno, pleura va a ser una compañía, pero las pleuras cambian. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la pleura derecha a la pleura izquierda. ¿Por qué es diferente? Porque la izquierda está más... La izquierda en el espacio supra y en el espacio interacigoaórtico, la pleura izquierda no es relaciones de esa región central o de esa porción del mediastino posterior. ¿Y por qué sigue en el espacio infra? Porque es que la aorta está dejando de ser izquierda y se va hacia mediana. Por eso la pleura empieza a ser una relación del espacio infraacigoaórtico, obviamente, valga la redundancia, más hacia abajo. Listo. De resto aquí va a ser siempre una compañía. Bueno, estoy pensando en este tubo. Una compañía que siempre va a estar en todos los 3 espacios va a ser aorta. Aorta descendente o aorta torácica. Del lado izquierdo, una compañía que siempre va a estar pleura. Entonces hagamos el ejercicio. Bueno, primero saquemos todo para no ser tan cansado y no repetir lo mismo. ¿Qué otras cosas siempre van a estar y que debemos referencia? Cadena simpática, sí, la cadena simpática siempre va a ser una compañía que voy a tener en los 3 pisos, sea supra, sea inter o sea infraacigoaórtica. Al final entonces busquemos las que no, las que son individuales para cada uno. ¿Qué otra cosa? Todo el paquete vasculo nervioso intercostal, llámese nervios intercostales, llámese en el lado derecho ácigos hasta T4, porque de T4 hacia arriba voy a tener intercostales, pero será también relacionado con intercostal suprema derecha. Y si pienso en este espacio, bueno, la historia va a ser diferente. Si voy desde el infraacigoaórtico hasta T8, T9, donde cuál será la historia de hemiácigos. Entre 4 y octavo será la historia de y en el espacio supracigoaórtico seguramente tendré la necesidad de ponerle intercostales supremas con las intercostales posteriores, los 3 primeros espacios, y su drenaje broncovenoso radiocefálico izquierdo. Me van siguiendo la idea, ¿cierto? En la medida, por eso empecé primero dándole delimitaciones. Por eso voy a hablar de esta región hasta T4, desde T4 a T8 y después T8 a T10. Para que por favor ustedes hagan el ejercicio de ponerle, pues ubicarse anatómicamente por secciones y qué le coloco. ¿Vamos? Listo, lo mismo de nervios intercostales. Entonces comencemos. Voy a empezar con el espacio supracigoaórtico. Sería exófago cervical hasta T4. No lo voy a tomar en cervical, lo voy a tomar desde OTS hacia abajo. Porque de OTS hacia arriba, pues ya estamos. Entonces, pregunten donde quieran, ¿cierto? Un alfiler donde quiera, que este espacio ya lo conozco. De aquí hacia abajo, ¿qué tengo ahí? En el espacio supracigoaórtico. Hacia atrás, región prevertebral, siempre me acompaña también. Y cuando pienso en región prevertebral, hay un músculo que se dice T5, que es prevertebral. A unar problemas, T3, T4, algunas veces T5, este ovecito que es lo muscular. Entonces tengo a mi músculo longuscular como un colchón posterior. Ligamentos, ligamento longitudinal anterior, ¿cierto? La misma fascia, esta que era la fascia cervical profunda o prevertebral, también será una compañía que tengo ahí a todo lo largo de T4. Listo, no problema. Buscando este límite, ¿qué voy a encontrar aquí? Además de exófago. De ahí para arriba T4. Bueno, pudiera buscar borde superior de carina. Sería la porción superior próxima a dividirse a los 2 bronquios principales, derechos e izquierdos. Me referencia en el borde superior, porque el borde inferior ya pertenece al
Interacibórtico. Yo puedo tomar borde superior de esa división traqueal con el borde superior de los bronquios principales derechos y izquierdos. Ahí se forma un ángulo, el ángulo tráqueo-esofágico. Entra ahí en esa región suprasigórtica. Como voy buscando lo superior, otra cosa que se combina en el supra y en el inter, y que está entre 4 debe ser el callado del ácidos. Voy a buscar el borde superior e inferior, y cuando encontraba este borde inferior del callado de la aorta, me referencian a eso. El nacimiento de la inferior recurrente. Pero pienso también en callado de la aorta, porque voy hacia arriba. Y cuando pienso en callado de la aorta, aparecen esos jovencitos. Aparece un tronco traqueocefálico, aparece una carótida primitiva, aparece una subclavia izquierda. No voy a tratar la región del cuello, solamente hacia abajo. Pero deben, acuérdense, supraácido aórtico es exófago cervical hasta T4. Estoy solamente tomando esto. Por favor, me conectan cuello. Lo conectamos con cuello, pues ese ejercicio ya lo hemos hecho, no lo voy a repetir. Como intermedio o medio de fijación, que ya también lo tenemos, siempre va a ser compañía, sobre todo el T4 hacia arriba, esa región posterior, el tráqueo-esofágico. Venoso. Entonces sería seguramente, como hicimos el ejercicio ayer, antes, la semana pasada, no me acuerdo, el ejercicio que hacíamos de superficial hacia profundo a nivel de lo que es. Entonces puedo entonces empezar en este ángulo suprasigórtico, intimo, si es joven, y después comienzo con el plano venoso. El plano venoso será una vena brachiocefálica izquierda, que va a ser izquierda, que va a ser mediana, que va a ser derecha. Incluso puedo colocar la historia de la brachiocefálica derecha e incluso la formación de vena cava superior. En ese triángulo suprasigórtico. Bueno, el triángulo no es esa región suprasigórtico porque no es triángulo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Ejercicio necesario. Listo, bajo. Vemos ahí. Bajo, no se le olvide, ¿no? Las que no dije son las que siempre van a estar. Hay que meterles. Paquete vasculonervioso intercostal, cadena simpática. Ya cuando llega aquí a la cadena simpática empiezan los espláncnicos de T8 hacia abajo. ¿Cierto? T7, T8, T9. Bueno, listo. Sigo. Espacio interacibórtico. Lo que ya tengo, sí, ya todo lo demás. Sin embargo, aparecen historias que fueron supra, pero que también son interacibórticas y son más específicas para interacibórticas. Entonces, ahora sí tengo en ese espacio la división traqueal. Ahí sí debo hablar bien de la carina, tengo que hablar también bien de los bronquios principales derechos e izquierdos. Tengo que hablar de los vagos, pero ¿qué cambia al hablar de vagos aquí? Es que de ahí hacia adelante los vagos van a dar ramos, que no hemos hablado de ellos, van a ser los ramos bronquiales. Cuando él pasa aquí por detrás, tiene que ser, lo menos que yo quiero es que si él pasa por detrás de los bronquios de unos ramos. Entonces deberé formar plejo pulmonar. Eso lo hacemos por allá el viernes. Pero de ahí hacia abajo la historia de los vagos va a cambiar porque de T4 hacia abajo cuando ellos cambian de dirección, listo, acompañando y formando ya, estableciendo, ya haciendo algo más estructurado, esa mancha que va a ser el plejo esofágico, ¿cierto? Pero también debo seguramente colocar otra historia que venía aquí, que fue más de arriba, pero que también se comparte con el inter. Entonces también voy a referenciar ácidos y el callado del ácidos. Voy a referenciar también, entonces, fue más supra, pero también comparte historia con el interacibórtico, el vago y el laringo inferior recurrente. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Sí. ¿Qué más aparece allí cuando hablo de bronquios? Arterias bronquiales con venas bronquiales. Esas ramas arteriales que van para esas dos estructuras de los bronquios principales derechos e izquierdos. Y aparece otra. Vamos a cambiar de imagen. Como esto ya huele a corazón. Ya dijimos que estaba entre T4 y T8. Y entre T4 y T8 me dice que son las vértebras cardíacas. O sea que si estoy entre T4 y T8, voy a tener que referenciar a este jovencito. Y seguramente voy a referenciar pericardio. Con corazón. ¿Qué parte del corazón? Vamos a cambiar la imagen. Corte. Y este corte está justo aquí en la región interacibórtica. Bueno, su corte es raro. Ahí tengo esta jovencita. Jovencita, aurícula izquierda. Especialmente aurícula izquierda. Sin embargo, no me lo van a entender, pero ya vamos a hablar de eso.
Cuando estoy en aurícula izquierda, estoy viendo la envoltura que tiene el corazón, que va a ser pericardio. Y hay una partecita que le voy a decir, el saco de Halley. H-A-L-L-E. Y específicamente voy a decir fondo de saco de Halley. Para mí, espacio interácido aórtico y esa relación que hay con el esófago es alguien que está pesando al esófago y que lo tiene hacia atrás. Y va a ser aurícula izquierda y esto que está aquí es fondo de saco de Halley. Más adelante no entienden qué es eso. Todavía no, ahorita entra así como fondo de saco de Halley. Entonces, relaciones con corazón, aurícula izquierda, espacio interácido aórtico con esófago y en esa región. Listo. Aparecen otras cosas, pero van a ser izquierdas, pero ya las conocemos. Los medios de fijación, ¿cierto? Una parte que es muscular, otra que es más ligamentaria. El broncoesofágico, músculo y ligamento pleuroesofágico como medios de fijación. Ahí, en esa región. Más todo lo que viene de T4 y T8 representado en lo arterial, lo venoso y lo nervioso. ¿Sí? ¿Se la pillaron? Listo. Así rápido y sin dolor. Espacio infrasigmórtico. ¿Qué tengo en el espacio infrasigmórtico? Ya básicamente lo que voy a pensar es en un desplazamiento que sufre mi aorta. Ya mi aorta y mi esófago van a tener, bueno, un cambio que sufre la aorta que implica un desplazamiento del esófago. Porque el esófago, que era el rey del mediastino posterior, siente que lo están desplazando. ¿Quién lo desplaza? La aorta. La aorta empieza a ser derecha, cambia de dirección, deja de ser izquierda, se va hacia la derecha, pero no sobrepasa derecho, sino que llega hasta la región línea media, se vuelve mediana. ¿Listo? Un desplazamiento del esófago para situarse en la aorta ya prevertebral y el por delante, delante del esófago. ¿Listo? ¿Qué más coloco en esa región? Las pleuras. Ahora sí, la pleura mediastínica izquierda empieza a ser más medial, empieza a ser ya más protagonista de esa región y acompañamiento en esa historia de mediastino. Entonces lo referenciamos ahí. ¿Quién más tendríamos que poner aquí en toda esa región? Se me olvidó algo. Cuando hablamos de bronquios y cuando estoy en el espacio interácido aórtico, ¿qué me faltó ahí en la historia? Porque hablar de bronquio principal derecho o izquierdo es mucho más para mí. ¿Cómo lo debo tener en contexto? Solamente el bronquio, el pedículo pulmonar. Entonces le voy a poner a eso, a las venas pulmonares, arteria pulmonar, bronquio principal derecho e izquierdo, a las arterias bronquiales, a las venas bronquiales, a plexo bronquial. O plexo pulmonar. Pulmonar, para que no se me confunda. ¿Sí? ¿Me dice entender? Está el ejercicio. Sí, claro, pero entonces acuérdate de todo lo que es vasos, todo lo que es vasos linfáticos con ganglios linfáticos intercostales, hay que ponérselos. ¿Quién más está siempre en todo el recorrido? La cadena ya la dijimos, los ganglios, la cadena ganglionar de 20 a 30 ganglios que decíamos que era paravertebral, siempre la va a acompañar. ¿Quién va a acompañar siempre la historia pero se voltea? Los amigos son así a veces, ¿no? Comienza derecho y después se voltea y se va para la izquierda. Conducto torácico es una historia que siempre va a estar, solamente que aquí va a estar en el espacio infra, llega al inter y después se va para el supra, izquierdo, pero comienza a ser derecho. Ese es el ejercicio que quiero. Miren que ya tenemos todo el contingente, fue lo mismo que fue. Teníamos todas las estructuras anatómicas, pero al final tocó organizarlas. Entonces necesito organizarlas en su sitio. Ya las tenemos todas, hemos hablado de todas. Lo que estamos haciendo es organizarlas en esa sección y más referenciado con esto que es mediastino posterior. ¿El qué? Entre el cuarto y quinto espacio intercostal, él va a ser derecho y después se vuelve izquierdo. Entonces vas a tener una compañía de aquí en el infra, aquí en el inter y después se va al sur. ¿Sí? Pero ya. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Listo? ¿Qué más le ponemos a esta historia? Bueno, les traía esta. Aunque no estoy tan de acuerdo, pero dicen que entre T4 a T8 yo pienso que va a estar teniendo incluso hasta T10, pero la literatura dice T4 y T8. Voy teniendo a esas vértebras que van a ser torácicas, pero van a ser cardíacas porque están en relación con este jovencito. Y si pienso en una compañía, en alguien que va a estar aquí, en ese triángulo, o en esa región infrasigmórtica, voy a encontrar, así como en el inter tenía aurícula,
ya hacia acá lo que va a hacer básicamente es pericardio. Va a ser pericardio. ¿Dudas o preguntas de estos espacios? ¿Qué leyeron que les haya perturbado? ¿Ninguno? A mí se me ocurre algo. Hay alguien que falta en la historia infracigoórtica, pero va con destino a la intra. Alguien que debe arropar y que debe abrazar a los pedículos pulmonares. Ligamento triangular o ligamento pulmonar. Él hace parte de una historia que va a ser infracigoórtica, pero después se convierte en interacigoórtica, buscando el pedículo pulmonar y abrazándolo y asegurándolo. Listo, no más, no quiero hablar más. ¿Comprendido? ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, Javier, hablemos de timo entonces. Bueno, ramas de la aorta, pero creo que ya las tenemos todas, nos faltan poquitas. Esperemos a ver. ¿Qué ramas de la aorta conozco? Para los bronquios principales derecho y izquierdo necesito ramas bronquiales. Ayer, ¿cuáles mirábamos? Pero le falta las exofágicas, porque tengo tres. Tengo superiores, tengo medias, tengo inferiores. Ramas exofágicas, medias. Sí, la historia de ramas exofágicas medias. Otra que ya también conocemos, las intercostales posteriores. Hay otra que no hemos hablado de ella, pero a mí se me ocurre algo. Tenemos aquí esto. Si aquí tengo este jovencito que es corazón, y aquí está aorta, tengo esófago, sí, la lógica, ramas esofágicas, pero también voy a encontrar ramas pericárdicas. Entonces al pericardio seguramente le va a llegar ramas pericárdicas de la aorta torácica. Se me ocurre otra cosa. Aquí como que hay una relación entre lo que es la pleura con aorta. Ya que están ahí tan cerca, yo quisiera lo menos es pensar que mi aorta va a dar unas ramas que van a ser medias tínicas. Y las ramas medias tínicas van con destino a pleura medias tínicas. Y la última, la que ya conocemos. Y es decir, que yo digo, el pago de ella por el paso a través del diafragma. Entonces me estaba diciendo que me daba unas ramas frénicas superiores. ¿Listo? Ramas de la aorta torácica. Todas ya las teníamos. No, pero... Hola. ¿Para el borde superior del diafragma? Sí, borde superior, incluso ellos dicen que son frénicas superiores o proximales. O diafragmática proximal, van para la cara superior del diafragma. Y listo, tengo su protagonismo. Sale, no problema. Hablemos de timo. Rapidito, el timo no tiene mayor problema. El timo lo van a ver más y le da más significancia por allá cuando estén en inmunología y hablarán de él. Por lo pronto voy a decir que es una glándula que es endocrina. Cuando tengo glándulas endocrinas, ¿a qué me preparo? Excesiva, buena irrigación. Eso tienen mis glándulas endocrinas. Ahora, segundo principio, ¿dónde la encuentro? En el sector anterior de la porción superior del mediastino anterior. ¿Cierto? Sí, los trabalentes. ¿Listo? ¿Situada sobre qué? Hacia atrás, si miro hacia abajo, ya está. Situada sobre esa porción supracárdica, está recostada ahí, en la porción supracárdica, pero si miro para atrás también está recostada con la cuestión de los grandes vasos. ¿Cierto? Ahí la ubico. Un órgano que es cérvico torácico. Habíamos dicho, manubrio del esternón, más o menos 1 centímetro, sobrepasa esos lóbulos tímicos. Esos lóbulos tímicos. Segundo, forma, ¿cómo la veo? Se ve como triangular, dicen algunos, cuando revisa los lóbulos derechos o izquierdos. Cuando lo reviso en su contexto, me dicen como que es como cuadrangular. Sin embargo, hacia arriba me dices que los dos lóbulos, los dos triángulos son como dos cuernos. Entonces que ella termina hacia arriba bífida. Y si quiero ponerle medios de fijación, uno medio de fijación será de ella con esto y será de ella con esto. Entonces serán ligamentos ¿qué? Timopéricárdicos y ligamentos timotiroideos. ¿Cierto? Como medios de fijación. Sin embargo, el gran problema de ella y lo bonito es buscarle a ella un posicionamiento. Porque como todo lo que hemos hecho, ella está dentro de un compartimento. Entonces tengo que hablar de la celda del timo. La celda del timo. Busquémosle celda y busquémosle cuarto a él. Bueno, algunas descripciones anatómicas, pero eso no tiene problema. Es un órgano como grisáceo. Yo les había dicho, en la etapa madura se va volviendo un cuerpo adiposo. Entonces por eso me dice que en la medida en que pasan los años, deja de ser de color grisáceo para convertirse en amarillo. Ese es ese precisamente cambio que ella va teniendo en tejido graso. Acuérdense el otro que les dije, para algunos ella siempre produce
En este caso, ya al final y en etapas más maduras de la persona, sigue siendo un productor de linfocitos T. Bueno, yo no voy a meter en eso, eso tiene inmunología. Entonces, no se dejen corchar en la anatomía cuando lleguen allá. Revisarán toda su parte funcional. ¿Qué me dice? Que más o menos al segundo año de vida es donde llega a su máximo y completa funcionalidad, dándole o siendo responsable de todos esos contingentes que necesita el bebé, el niño, para sus defensas. También lo mirarán en inmuno. Concentrémonos en la parte anatómica. ¿Qué necesito de la parte anatómica? Bueno, uno, que a los 25 años empieza a haber regresiones. Por eso digo, ustedes todavía tienen timo. Ya les quedan varios años de timo ahí. ¿Qué pasa al final? Lo que me dijeron, la transformación en amarillo es tejido graso. Si acaso encontraría por ahí un cuerpo retroesternal de Wandeyer. Por ahí revisando esternocleidomastoideo encontré un artículo de presencia de un timo en una persona de 65 años. Tengo que leerlo, interesante, está publicado. O sea que en algunos puede involucionar, en otros permanece. Ténganlo también ahí como tips. Bueno, busquémosle posición a él. Entonces él me dice, mire, el timo tiene una celda que va a ser la celda del timo. La celda del timo es un cuarto. Entonces, ¿cómo hago para darle un cuarto? Y creo que, esto escuchen me está diciendo que esto debe ser la celda del timo. O sea que ese espacio que aparece en 4 es celda del timo. Corte parasagital, un corte parasagital. Y en ese corte parasagital deberé entender cómo se forma la celda del timo. Vamos a ver, porque ya lo conocemos. Y hoy salgo de cuello porque les debo algo de cuello. ¿Qué es esto? Glándula tiroides. Y lo que me está mostrando aquí, escuchen, es que esto que tengo aquí era una envoltura que tenía la glándula tiroides a nivel de cuello. Y esa envoltura se llamaba la fascia visceral. La fascia visceral. Entonces, mi fascia visceral, yo les dije, ojo con la fascia visceral porque cuando esté en corazón la voy a utilizar. Hoy la voy a utilizar, no estoy llegando al corazón, pero ya necesito hablar de ella. ¿Por qué? Porque la fascia visceral no solamente es la fascia que envuelve a la tiroides, no es solamente la fascia que atrás se cierra con la... Ya se les olvidó. Con la bucofaringia para formarle ¿qué? Para formarme esto, que era un compartimiento visceral del cuello, donde iba a tener a tiroides. Aquí las dos, la límbula recurrente, paratiroides, esófago, fascia. ¿Cierto? Esa historia la que traíamos desde cuello. Listo. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esta lámina, o esta fascia visceral, baja, después de que envuelve a la glándula tiroides, desciende y va con destino al tórax. Y cuando va con destino al tórax, y más o menos a 1 centímetro, porque es que el timo se proyecta hasta 1 centímetro por encima del manubrio del esternón. Entonces sería también 1 centímetro, 1 centímetro y medio antes de encontrar el manubrio del esternón, mi lámina visceral, que venía de cuello, se bifurca. Y cuando se bifurca va a dar dos paredes o 2 láminas. Una lámina que va a ser anterior y una lámina que va a ser posterior. La lámina que es anterior, se va por detrás del manubrio del esternón. Se va por detrás del esternón y va a cumplir 2 funciones. Uno, va a ser seguramente la pared anterior de la celda del timo. Entonces, por eso le llaman la lámina pretímica. Sigue avanzando en el protagonismo. Ayudará a conformar 2 cosas. Esto que es el ligamento externo-pericárdico superior y el externo-pericárdico inferior. ¿Sí o no? Entonces hizo 2 cosas. Formó pared anterior del timo y hizo también, o contribuyó, en formar estos medios de fijación con los ligamentos externo-pericárdicos. Pero está haciendo algo hacia atrás. Cumple 2 funciones. ¿Qué está haciendo? Uno, me dice que, cumple 3 funciones, aunque otra no es función, sino que es algo fortuito. 2 funciones y una eventualidad. ¿Cuál es la eventualidad? Es que yo necesito llegar hasta el corazón, pero hay alguien que se me interpone en el camino. Un tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿cierto? O una vena brachiocefálica izquierda. Listo, como la encuentro, la abrazo. Pero en mi recorrido hacia esto que es corazón, voy a formar 2 cosas. El
esta lámina posterior que seguramente será la pared posterior de la celda del timo. Entonces le digo lámina. Si esta era pretímica, la otra le voy a decir retrotímica o pared posterior de la celda del timo. Pero a su vez voy a servir de medio de fijación a esta envoltura del pericardio. Entonces voy a hablar de un ligamento cérvico-pericárdico. ¿Sí o no? ¿Comprendido? Eso es todo el cuento. Sí, e inclusive, miren, le decían algunos tiropericárdicos, que es esa tiro porque viene de tiroides. Lo que pasa es que envuelve al tiro. Uno le dice tiro pericárdico, otro le dice cérvico pericárdico. No solamente conforma pared posterior de la celda del timo, sino que le sirve de medio de fijación al pericardio. Listo, trabajo muy hecho. Me faltó algo. ¿Qué me faltó? Paredes laterales. ¿Y cómo hago para las paredes laterales? Pues fácil. Proyecto la lámina anterior hacia atrás y proyecto la lámina posterior hacia adelante. Pero cuando ellas hacen esa proyección hacia adelante hacia atrás, deberán fijarse seguramente en aquí. Después de que yo como lámina anterior me proyecto hacia atrás y como lámina posterior me proyecto hacia adelante, debo fijarme. ¿Dónde me fijo? En los troncos venosos brachiocefálicos o en las venas brachiocefálicas derechas e izquierdas. Listo el problema. ¿La qué? Del timo. Tendría que leerlo, pero seguramente me debe estar hablando de eso. Si estamos hablando de timo, deben ser ellas. Ahora, porque es tejido conjuntivo, ese mismo tejido que es de soporte. Y vasculares, por lo que están siendo perforadas por estos vasitos que ya vamos a ver cómo son abordadas ellas a darle irrigación al timo. ¿Comprendido? No por el incierto, ya la forma. Listo. Por aquello de los traumas que van a ver en esa región. Bueno, hablemos entonces de irrigación de timo. ¿Qué voy a necesitar el timo? Ya lo conocemos. De las tímicas, unas que no veo. Entonces las tímicas, hemos dicho que las tímicas reciben 3 arterias. Unas superiores, unas laterales y unas inferiores. Las ramas tímicas superiores son las que nacen de la misma irrigación que tiene la tiroides, rodeada de la tiroidea inferior. Las ramas tímicas laterales vienen de mamaria interna y las ramas tímicas inferiores vienen de posible historia, porque no sé si esta bueno, no se alcanza, pero es una tiroidea media. Por eso la tiroidea media ya no era más tiroidea media, sino que le iba a decir arteria timotiroidea. Ya cambió. Listo. Muy bien. Drenaje venoso. Complejo. Pero solo se llama timotiroidea cuando le hagas esto. No, ya de ahí, porque si ella está, ya sé que no solamente da para tiroides, sino que también da para ti. Sí está. Porque a veces no está. Drenaje, señor. A la hora de desaparecer el timo, Involución. si esos ramos tímicos Involución. también. Van involucionando. Van involucionando. Drenaje venoso. ¿Para dónde voy? Uy, está como para un 5. Si busco la historia homónima, bueno, parcialmente homónima, y no siempre satélite, ¿cómo lo hago? Si voy a pensar en las venas tímicas superiores, ¿dónde van a desembocar? Es parcialmente satélite, parcialmente homónimo, pero algo cambia. Qué rápido se os olvida el cuello. Un corte al otro. Yo por eso digo que esta materia debería ser como el 5º o 6º. Porque en octavo entran a cirugía. Ustedes la ven en segundo y en octavo. ¿Ustedes vieron morbo? ¿Morbo? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Eso está en el peso. Sí, mira, aquí está en el peso. No se acuerda. Bueno, si yo tengo una historia de tímicas superiores, que si miro lo arterial, las arterias vinieron de tiroidea inferior. O sea que lo venoso, como arterias tímicas superiores, debe desembocar en troncos venosos brachiocefálicos derechos e izquierdos. Listo. Si yo tengo una historia
arterial que venía por unas químicas laterales, lo venoso, ahí sí se cumple homónimo y satélite. Tiene que desembocar en áreas y esas a su vez desembocarán en troncos venosos brachiocefálicos derechos e izquierdos. Y si tengo unas tiroideas medias o timotiroideas, ¿dónde desemboco? Nah. No. Tiroides, Dios mío, Espíritu Santo, ilumínalos en tiroides. Recuerda de tiroides. Yugular interna. Yugular interna. Listo, muy bien. Ganglio linfático, no lo creo, pero la literatura me dice que unos van a estar por encima, entonces van a ser supratímicos. No están las bolitas verdes que siempre hemos visto, pero no creo que haya problemas en ver unos que van a ser pretímicos, unos que van a ser supratímicos y unos que están por detrás que van a ser retrotímicos. Esa corriente deberá conectarse con la corriente de cuello, esa corriente que avanza broncomediastínica, que deja de ser broncomediastínica para transformarse después y desembocar en el lado derecho e izquierdo en el confluente venoso de Pirogov. Sin embargo, hay otra historia que él va a tener como protagonista por su situabilidad. Los paraesternales. Los paraesternales. O sea que el drenaje venoso será ascendente y será también lateral, porque la historia de los axilares también tendrá que ver con los tímicos. Y los broncomediastínicos también tendrán que ver con el tímico. Bueno, señor. De tiroidea inferior, acuérdense, sí tengo vena tiroidea inferior, pero acuérdense, la tiroidea inferior como vena desemboca en tronco venoso brachiocefálico. No, tiroidea inferior, ramos tímicos superiores, vienen de la tiroidea inferior. Los ramos tímicos inferiores son los que vienen de la timotiroidea, que era tiroidea media. Y los ramos tiroideos medios, acuérdense que no desembocan abajo, sino hacia los lados, hacia el yugular interno. Revisen un poquitico tiroides y se acordarán de ese drenaje venoso, de ese drenaje venoso. Bueno, eso es what? ¿A la qué? Por algo. Lo que pasa es que no es el principal drenaje venoso. Lo que pasa es que aquí tengo la pericárdico-frénica que va con destino a pericardio fibroso y a músculo diafragma. Y la coincidencia va a ser es que esta jovencita se encuentra asentada sobre esa región de los grandes vasos. Entonces algunos proveen de que estar sobre el pericardio y el pericardio tener una irrigación, que parte de la irrigación llega a ella. Por ende también tendrán drenaje venoso. Pero yo en realidad pienso que esto es muy suplementario. Creo que lo principal es lo que acabamos de ver. O sea, si me ponen a escoger entre las ramas tímicas superiores, laterales o inferiores, o estas que vienen de la margen de la pericárdico-frénica, me quedo con las primeras, no como esta. ¿Sí? Es por eso que vos te pones esta relación. ¿Estamos? Bueno, problemas. Nervioso. Cuando uno se pone a buscar nervios, la literatura se la complica, pero en realidad tiene razón para complicarlo. Por algo. Dos imágenes, que no hemos visto, pero ya casi. Estoy en la región supracárdica. Si miro para atrás, está la región de los grandes vasos, ¿cierto? Sí, listo. Voy a quitar timo y quito lo venoso. Voy a mirar la región de los grandes vasos. Lo vimos ayer cuando revisamos corazón. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto? Plejo cardíaco. Plejo cardíaco. Con sus dos componentes, con el componente arterial y con el componente venoso. Y cuando yo pienso en plejo cardíaco, voy pensando en 12 nervios, 6 derechos, 6 izquierdos, 3 derechos que venían, perdón, 6 derechos y 6 izquierdos. 3 de esos, de un lado, vienen de la cadena simpática y los otros 3 vienen del vago. Tengo ramos cardíacos simpáticos, cervical superior, medio y el inferior. Y tengo ramos cardíacos del vago que van a ser superiores, medios e inferiores. 6 izquierdos, 6 derechos. Entonces, por eso, cuando leo esto, no se me hace extraño. Puede ser tan sencillo como decir que la inervación que tiene el timo debe ser plejo cardíaco. Pero bueno, para darle sustancia a eso, entonces te lo ponen así. Los nervios cardíacos de la cadena simpática
y algunos nervios cardíacos o recurrentes. No es que sean recurrentes, es que nacen del recurrente. Lo vamos a ver despuesito. Para cuando lea esto, estos son los nervios cardíacos que nacen del vago. Y vamos. ¿La qué? Lo que pasa es que entonces, pero eso no lo hemos visto. ¿Qué es lo que sucede después de esta historia? El contingente de flejo cardíaco que hasta ahora hemos hablado y que no lo hemos visto, lo hemos hablado en práctica, son los nervios que vienen de vago y los nervios que vienen de cadena simpática cervical. Pero de T4 a T8, siendo el corazón ubicado en esos, voy a encontrar también ramos simpáticos de la cadena simpática torácica que también contribuyen a nutrir esa historia de flejo cardíaco. Vamos a ver más adelante. Entonces sí interviene eso. Sí me hago entender, ¿cierto? A quién más le pongo. Pero también me hablan de algo. Una contribución de este. Ay, no lo voy a menospreciar, pero yo teniendo inervaciones de un flejo cardíaco, eso es secundario. Pero sin embargo, voy a encontrar ramas de frénico izquierdo que contribuyen a la inervación de ti. ¿Dudas o preguntas? ¿Qué rama más? ¿Cómo? No del frénico, ramos tímicos del frénico. Ramos tímicos que del frénico. Ahora, también es cierto algo. Como aquí tengo este jovencito que va con destino hacia el músculo de diafragma, pero da ramos pericárdicos, entonces también el hecho de estar él sobre el pericardio fibroso recibe una inervación. Pueden ser ramos directos o indirectos. Directos que nazcan directamente del frénico o simple y llanamente por esa relación que hay de proximidad entre esto que es pericardio, la fibrosa, que tiene inervación por frénico, y una estructura que se encuentra asentada sobre ese pericardio fibroso. ¿Sí me dan el contexto, cierto? Bueno, relaciones. Ya no debería decirles, pero bueno. Esta imagen tiene un problema. Los ganchitos que en este me separó, pero si coloco a este jovencito en su posición, ¿cuáles serán las relaciones? Pleura mediastínica, fondos de saco pleurales. No los voy a mencionar todavía, solamente voy a decir fondos de saco pleurales. Esto va a ser mi intestino costal anterior. El viernes me entienden eso. Unas relaciones externales, las relaciones cervicales. ¿Qué encuentro? Esternón, después del esternón, timo, por detrás del timo, lo venoso. Las relaciones van a ser anteriores. Para algunos lo toman como relaciones externales desde el primero al tercero, o sea, los tres primeros cartílagos costales. Lo toman como una relación de esternón y de primeros cartílagos costales con timo. Unas relaciones pulmonares. Literalmente los pulmones se encuentran solapando al timo. Por ende, hablar de pulmones también implica hablar de pleura. No solamente de pleura intestínica, sino de esta pleura que se encuentra hacia anterior. Y cuando pienso en pleura, pienso en los espacios pleurales, que ya casi los vemos. ¿Sí o no? Y sobrepasando lo venoso, sigue lo arterial. El mismo ejercicio que acabamos de hacer y que hicimos con el OTS. Y que acabamos de hacer hoy con el supraácido aórtico. ¿Estamos? Bueno. Y por último esto, aunque estos lo verán mucho mejor, pero quisiera revisar algo. Hay muchos sitios, hay varias teorías dependiendo de las escuelas, pero como pronto les van a preguntar, ¿y usted qué opina? Entonces, para que no quede uno por ahí como un trapo sucio, por allá, entonces voy a opinar sobre eso. Voy a tomar dos referencias anatómicas. Uno, línea medio clavicular. Y dos, la línea media axilar. Entonces, dos eventualidades. Se puede hacer un hemotórax o que puede hacer un neumotórax. El hemo será de sangre, el neumo será de aire. Pero como es pesado la sangre, entonces por eso la diferencia en niveles. Entonces le dices, tienes que hacer una introducción, un tubo a tórax, un drenaje, tienes que hacer una toracocentesis por presencia de un hemotórax. No se le olvide algo. Primero, un espacio donde no se me debe olvidar. Lo decíamos ayer. A fin de cuentas, las inserciones, no, lo voy a decir no es porque no lo vaya a preguntar, sino porque en el contexto que yo empiezo y necesito, la base, las básicas, me implican conocer todo. Que después no me acuerde sino del 5% de eso. Está bien, pero hay algo que no se les debe olvidar. Si yo necesito ingresar al tórax y necesito ubicar un espacio intercostal, lo voy a hacer no pensando en el borde o tomándolo como referencia
el borde inferior de una costilla, ni el borde superior de la costilla que esté inmediatamente por debajo. No puedo tomar los bordes óseos como bordes de referencia para ir o colocar, hacer la punción sobre esos reparos óseos. Siempre busco la mitad del espacio. Ya sea lateral. La mitad del espacio. Y si voy a buscar entonces ya hacer el hemo, el neumo o el hemotórax, si es para hemo, voy a buscar la proyección de la línea media axilar, quinto espacio intercostal. Eso lo van a ver después. Puede o no coincidir, generalmente sí coincide con la región mamilar. Y cuando voy a hacer el neumotórax, lo voy a hacer en primer, segundo. Cuento, 1, 2, segundo o tercer espacio intercostal. ¿Qué tomo? Línea media clavicular, que puede o no coincidir con la. Listo. Bueno, preguntas. Nos despedimos de tórax. Vamos para corazón. Sí. Ay, ahí está. Viste, es automático. Hablemos de corazón. Dos contextos. Bueno, yo siempre coloco esa porque están muy ligadas a mis sentimientos. Mis 4 almas mater que ya he recogido. Mi pregrado, mi posgrado, acá. Aquí mi formación complementaria en medios para la docencia en morfología, cómo educar médicos, aunque se lo hice desde que estaba aquí. Y esta que la llevo 11 años aquí, hablando de anatomía. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con corazón. En realidad la historia de corazón es muy larga. La historia de corazón en las charlas empieza desde cuando no había con qué ver corazones. Entonces nos tocaba con corazones de plástico. Por eso hay muchas cosas ahí que están referenciadas con morfología externa del corazón. Pero si yo tengo ya corazones en el anfiteatro, hay cosas que no necesito pararme aquí para decirles, sino que se les digo ya sobre el corazón. Entonces, por eso hay cosas que no vamos a revisar aquí, sino allá. ¿Listo? Bueno, 2 cosas iniciales nomás. Lo que acabamos de decir ahorita. La proyección del corazón hacia atrás. Entonces me dicen que T4 y T8 son vértebras cardíacas, dándome como referencia que son las que se relacionan pues con esta posición o esta proyección del corazón. Siguiendo lo que dicen todos los libros, voy a ubicar a mi corazón en el mediastino. ¿Dónde lo ubico? No, eso es mudo. Eso es mudo. Lo que dicen todos, cualquier libro. Diferente a, lo voy a ubicar en la porción inferior del mediastino anterior. Ahí tengo mi corazón, en la porción inferior del mediastino anterior. Ahora, otros hablan, entonces ya muy por lo menos dicen, no, se encuentra en el mediastino medio. Entonces el mediastino medio tiene que ser la porción del mediastino medio de esa porción anterior e inferior del mediastino. Las 2 cosas, pero bueno, todos siempre tenemos el contexto de que se encuentra en la porción inferior del mediastino anterior. Si quieren colocarlo como, bueno, mediastino medio. Pero tendrán que explicar entonces qué es en esta porción inferior del mediastino anterior su parte media. Muy listo. Órgano que tiene forma de una pirámide, entonces le encuentro una base, y es decir, bueno, el vértice, son 2 eventualidades, porque me dice que tiene una base y un vértice. Si miro su base, la base es superior, el vértice va a ser inferior y es izquierdo. Pero cuando miro sus medios de fijación, llámese pericardio fibroso, su envoltura, y su posterior fijación con diafragma, es a la inversa. La base va a ser, o el medio de fijación, porque el diafragma será más amplio, y hacia arriba se adelgaza para ocupar a los grandes brazos. Entonces es como un juego doble. Uno es la posición del corazón, la forma del corazón, la orientación, que la veremos en anfiteatro, y otro va a ser su envoltura. Vamos hablando un poco de eso. No voy a hablar de esa partecita, realmente lo vamos a mirar cuando tengamos allá el corazón en mano. Sin embargo, puedo hablar de algo que no se cumple tanto, porque mi corazón varía. Yo quisiera que el mío pesara 250 a 300 gramos. Quisiera, como dicen, que tuviera la forma de un puño. Es mentira. Realmente cambia. ¿Alguna vez lo tuvo? Sí. Quisiera que tuviera. Entonces son medidas en promedio. ¿Por qué? Depende del estilo de vida. Si hiciste un ejercicio, si fuiste sedentario, cuántos perros calientes recogiste con hamburguesas, con salsas, empanadas. Toda esa dieta tan saludable que llevan ustedes. Llevamos. Es más fácil, ¿cierto? Entonces vamos a pasar esto también lo voy a hablar allá cuando estemos en
en anfiteatro. La triple inclinación, las caras también las miramos allá. Esto también lo vamos a revisar. Vamos a concentrarnos en esto. Si yo quiero hablar de corazón, lo primero que necesito por lo menos tener en mi cabeza va a ser por lo menos 4 cosas. Uno, la parte fibrosa. Una parte fibrosa sobre la cual debo constituir estructuras que sirvan de comunicación entre lo que son aurículas con ventrículos y a la vez estructuras que sirvan para darle forma o para darle un marco a arterias que deben salir del corazón. Entonces habrá que revisar su parte fibrosa. Una parte muscular, obviamente, para entender los músculos que conforman el corazón, lo vamos a ver también allá en el anfiteatro, y también entender la funcionalidad de ellos, no solamente en la contractilidad de ellos, sino también que la parte muscular se especialice y forma un sistema de automatismo cardíaco que se llama el sistema cardionector. Cuando revise eso, debo hablar de esa partecita. Voy a hablar de sus recubrimientos, de un recubrimiento interno, que va a ser el endocardio, y de un recubrimiento, una membrana externa, que va a ser pericardio. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Vamos a hablar de pericardio. Bueno, ¿qué voy a hablar de pericardio? Listo. Si yo hago una disección y quito toda esta porción externo-costal, voy a encontrar el corazón que tiene una envoltura externa. Esa envoltura externa ya le hemos dicho, le hemos hablado, se llama el pericardio fibroso. El problema es que la historia de pericardio es más compleja. Aquí me sirve Moore. Moore me está mostrando esto que está aquí. Eso que tengo ahí, que estoy analizando, me dice que es pericardio fibroso. Esto que tengo aquí me dice que es pericardio fibroso. Entonces, primero comienzo a conformar pericardio fibroso. Y lo que trato de entender de esa figura es que después se comienza a formar una yema embrionaria que va a dar origen a lo que va a ser corazón. Pero tengo un problema. Mi pericardio fibroso tiene un recubrimiento interno, que es lo que está en rosadito. El recubrimiento interno del pericardio fibroso se llama pericardio seroso. ¿Cuál es el problema? Cuando comienza esta yema, que se llama, que va a ser el futuro corazón, y al introducirse dentro de esta configuración de pericardio fibroso y seroso, y ella se va metiendo, se trae parte del pericardio seroso. Y al final, cuando él ya ocupa y se desarrolla dentro de esa cavidad, lo que queda entonces va a ser esto que va a ser pericardio fibroso, esto que va a ser pericardio seroso parietal, y esto que va a ser pericardio seroso visceral. Y entre ellos queda un espacio, una cavidad que le voy a decir cavidad pericárdica. Lo vamos a ver hoy sobre el caballo. ¿Listo? Bueno, contexto. Voy a pasar esto. 2 contextos. Cuando yo hablo de este pericardio seroso, cuando hablo del... Hay dos necesarias revisiones cuando hablo de pericardio. ¿Por qué le hago tanto énfasis a pericardio? Y eso se lo dije. Hay afecciones que se llaman las pericarditis. Y en pericarditis va a inflamarse un pericardio que no solamente es envoltura de corazón, sino que es envoltura de grandes vasos. Y si pienso en envoltura de grandes vasos, lo que suceda en el pericardio, si me envuelve, me afectará a mí como grandes vasos. Eso le puede haber entonces procesos dolorosos, anginosos, que pueden representar o ser tan dolorosos o confundirse o mimificar un infarto de miocardio. Listo. Ahora, paso a este contexto de las envolturas. Entonces, tengo una envoltura que está... Uno la vimos ayer, otro no la hemos visto. Si recordamos, tengo vasos sanguíneos que llegan y salen del corazón. Hablábamos ayer con algunos. Aurícula derecha, ¿qué llega? 2 cavas, superior e inferior. Ventrículo derecho, sale, arteria pulmonar. Aurícula izquierda, ¿qué llegan? 4 venas pulmonares. Y ventrículo izquierdo sale, aorta. Listo. A mí se me ocurre algo, no sé si eso lo han visto y no sé con qué énfasis lo verán. En el bosque, por lo menos, este tema era de casi una semana. Porque voy a encontrar algo muy necesario, que es, al tener vasos sanguíneos que llegan a las cavidades o salen de las cavidades, seguramente el vaso sanguíneo tendrá un recubrimiento. El recubrimiento de los vasos y la unidad funcional, estructural, anatómica y patológica de un vaso sanguíneo se llama el endotelio. Hay una semana para hablar de endotelio. No sé cuándo hablen ustedes de endotelio, pero se me ocurre algo. Ese endotelio de los vasos sanguíneos, por hacer los vasos sanguíneos que entran o salen del corazón, seguramente tendrán una íntima relación con el recubrimiento de las cavidades cardíacas. Y ese recubrimiento de las cavidades cardíacas, ¿qué será? ¿Cómo lo llaman? ¿El qué? El endocardio.
Entonces, si tengo recubrimiento que es endocardio en las 4 cavidades y tengo vasos sanguíneos que llegan o salen del corazón, lo menos que pienso es que tiene que haber una interdigitación, que tiene que haber una mezcla, que tiene que haber una como entrecruzamiento entre esos dos tipos de epitelio, entre el endotelio de los vasos sanguíneos y este endocardio que tapiza las cavidades. No se les olvide, parte de fisiopatología está relacionada con esas, pero no voy a hablar de endotelio. Pero si quieren copias, tengo un capítulo así de endotelio muy interesante para que lo lean. Bueno, me voy para esto. Esta imagen de la tarjeta me implica algo. Lo verde, pericardio fibroso. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Y esto que viene por aquí? Esto va a ser pericardio seroso parietal. La misma historia que traíamos. Simplemente son desdoblamientos. Se desdobla y ahora forma este que está bien pegadito hacia el órgano, que debe ser un pericardio seroso, visceral. Y en medio de los dos queda un espacio, la cavidad pericardial. Listo. Pero resulta y pasa algo. Hice la envoltura, pero algo se me olvidó. ¿Qué se me olvidó? Como en toda envoltura de regalo, siempre hay un sitio donde comienza y donde termina, dice envoltura. Y como en el pulmón era la cara medial del pulmón, en el corazón se llama la región posterior. Y eso le voy a decir mesocardio posterior. El mesocardio es la zona desnuda del pericardio. Está ubicada en la región posterior. Estoy hablando seguramente de la aurícula izquierda y estoy encima de la aurícula izquierda. Sí, yo creo que me encontré esa imagen. Entonces, encima de la aurícula izquierda y en la región posterior voy a contar el mesocardio posterior como una zona desnuda de peritoneo, de aquí el tomo. Una zona desnuda de envoltura de pericardio. Específicamente, ojo con esto, voy a encontrar el punto donde las láminas se encuentran. En realidad es una zona desnuda porque las láminas se encuentran y desde ahí parten para hacer todo el envolvimiento. Hablemos de eso. Bueno. Mucha atención, que no se me pierda. ¿Qué tengo aquí? Eso es el pericardio fibroso. ¿Qué sigue después del pericardio fibroso y qué no está en la historia? No está el pericardio seroso visceral. ¿Y qué será esto? Eso debe ser el pericardio seroso parietal. Sí, porque es que si yo me traigo el corazón, al traer el corazón, ¿qué quito? El corazón con el pericardio seroso visceral. ¿Qué quedó allá? El pericardio seroso parietal y hacia afuera estará el pericardio fibroso. Entonces, ¿para qué eso? Sí, para entender porque la pericarditis, ¿qué es lo que está asociado con una pericarditis? ¿Listo? Ahora, cuando yo soy pericardio fibroso es el que envuelve alrededor, pero quien está más íntimamente es cuando se hace el doblez y ese recubrimiento interno que tenía el pericardio fibroso pasó a ser seroso, ese recubrimiento interno que quedó. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito en este contexto? Uno, el pericardio pudiera ser tan sencillo como una envoltura. No es solamente la envoltura. Vamos a ver qué hace. Cuando yo tengo pericardio seroso parietal, voy a revisar esto. Primero, él va a ser tiene dos protagonismos. Lo primero que hace, por lo que demuestra la imagen, a ver si no se me pierde. No es imposible. Pero bueno. Como por allá sale una calcánea, una femoral. Pues si me han puesto vago aquí, de pronto acá me ponen, no sé, tibial o un trigémino, no sé. Sí, ya no sé, sinceramente, qué pensar. Me tienen medio decepcionado con todo el cariño del mundo. ¿Qué hago ahí? Aorta, pulmonar, cava superior, cava inferior, 4 venas pulmonares. ¿Cierto? Y lo que estoy viendo hasta ahora del pericardio seroso parietal es que está individualizando. Él se toma el trabajo de ser estratificante. Entonces me dice, voy a formar un vehículo arterial y tengo un vehículo venoso.
y los individualizo a los dos. Primero. Entonces hablemos de pedículo arterial. ¿Qué pasa con el pedículo arterial? ¿Lo puedo? Profe, una pregunta. Se fue la luz. Ahorrar el tiempo. Tranquilo que eso lo hablamos. Yo no me barro, lo hablamos. No, ahorita no. Me hace recordar mis épocas de actor. Lo hablamos sobre el cadáver. Tengo el cadáver para poderlo mirar. Profe, es que Señor. le hacen una pregunta respecto con esa imagen, que si en esa imagen estaba el fondo del saco de Halloween. Sí, pero bueno. Llega a veces las muestras. ¿Qué hora es? Hablan 7:15, profesor. Bueno, todavía quedan 15 minutos. Preguntas, set de preguntas. ¿A qué Hagamos un conversatorio. se debe la pericarditis? La pericarditis generalmente es infecciosa. Hay una gran relación y siempre ténganlo en cuenta, que ustedes no van a ser los grandes protagonistas de esa región. En boca hay unos animalitos, unas bacterias